Una de las preguntas después del día de hoy que más me estáis haciendo es, ¿el oro volverá a máximos históricos? ¿Volveremos a recuperar los 5.000 dólares? ¿O por el contrario, el oro volverá a caer? Pues bien, os lo resuelvo hoy con la máxima información y siempre con el mejor criterio posible. Como siempre, me podéis dejar un like, un comentario porque vuestra opinión me interesa y como siempre me podéis seguir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, comenzamos. Y como siempre os digo, no esperéis un vídeo súper editado, esto se trata de información, esto es como si tuviéramos una conversación porque creo que es muy importante que lo entendáis y que veáis el por qué creo que el oro va a alcanzar nuevos máximos históricos este año y por supuesto porque vamos a llegar a 5.000 dólares. Y lógicamente es que esta pregunta hace unos días parecía extrema y incluso alguno me trataba de loco, ¿cómo va a llegar a los 5.000? Pero es que ahora el mercado, con las nuevas noticias que conocemos, empieza a mirar con mucha más seriedad esta posibilidad y se pregunta qué tendría que pasar para que el oro llegue a esos niveles, a los 5.000 dólares por onza. La clave es que ya no estamos hablando de una subida descomunal. Hoy el oro spot, si habéis visto el gráfico, ha llegado a 4.831 dólares y los futuros de Estados Unidos ha tocado los 4.850. Es decir, el objetivo de los 5.000 dólares queda a menos de un 4%. Eso cambia completamente el debate, porque ya no hablamos de una fantasía a largo plazo, ya no hablamos de algo imposible, sino de una prolongación bastante razonable de la tendencia si se mantienen los catalizadores actuales. ¿Y cuáles son estos? Pues bueno, pues el primero de todos, y que a ninguno se os escapa, el gran motivo es la inflación. En marzo, el IPC de Estados Unidos subió un 3,3% interanual, frente al 2,4% en febrero. La inflación subyacente avanzó un 2,6%. Pero lo más importante fue el componente energético, y esto es espectacular. ¿Por qué? Porque se disparó un 12,5% interanual y solo la gasolina subió un 21,2% en el mes. Es decir, el mayor salto mensual desde que existe la serie histórica, desde 1967. Cuando la energía se recalienta de esa forma, el mercado, lógicamente, vuelve a mirar al oro como una cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo. Y es normal, si todo sube y todo cuesta más, la gente se protege de la inflación con el oro. El segundo motivo acaba de llegar hoy con los precios de la producción. El IPP de marzo subió un 0,5% anual, mensual, perdón, y un 4% interanual, el nivel anual más alto desde febrero de 2023. Dentro del dato, la energía volvió a ser el gran foco de presión, con un alza del 8,5% en marzo. La gasolina, pues volvemos a lo mismo, 15,7%. Y el combustible para aviación, agarraros, un 30,7%. ¿Esto implica mucho? Pues porque el mercado empieza a entender que el shock no está solo en el consumidor final, no está entre tú y yo, sino también en la cadena de costes. Si esta presión termina trasladándose otra vez a los precios, el oro gana argumento. Es lo que veníamos viendo antes de la guerra de Irán y esto va a seguir dándose. Así que volvemos a lo mismo. El tercer motivo es geopolítico y probablemente es el más emocional de todos. La guerra en Oriente Medio, como ya os vengo diciendo, ha alterado el precio del crudo, la percepción de riesgo y la estabilidad financiera. ¿Y qué es lo que ha dicho el FMI? Pues ha advertido hoy de que el conflicto está elevando el riesgo para la estabilidad financiera global y ha recortado, agarraros, su previsión de crecimiento mundial para el año 2026 al 3,1%. Además, espera que la inflación global pase del 4,1% en 2025 al 4,4% en 2026. En el escenario peor, el propio FMI contempla un crecimiento mundial del 2% y una inflación por encima del 6%. Ese es exactamente el entorno en el que el oro deja de ser un activo más y se vuelve una póliza de seguro global. Al final, todos los países se ven implicados. El cuarto motivo es el riesgo de estanflación, es decir, crecimiento más débil con inflación más persistente. El FMI, en esta misma dirección, ha rebajado también las perspectivas de Estados Unidos, sorpresa, sorpresa, y en su apéndice estadístico sitúa el crecimiento estadounidense en 2026 en el 2,3%, a la vez que Reuters recoge que el mercado de bonos está empezando a posicionarse para una curva más inclinada. ¿Por qué? Porque espera
más emisión de deuda, más presión fiscal y un crecimiento simplemente más flojo. Y esto, cuando los inversores empiezan a desconfiar no solamente del crecimiento, como vosotros y como yo, sino de la deuda pública a largo plazo, como venimos comentando en este canal desde hace años, el oro suele recuperar protagonismo como activo sin riesgo de contraparte. Y además, esto no solamente es en Estados Unidos, sino en el resto de países. Esa sensación de esta inflación cada vez se está acercando más a la realidad. Pensad que si al final Estados Unidos este año tiene un crecimiento del 2,3% y la inflación sube al 3,3%, el crecimiento real, para sorpresa de nadie, acaba siendo negativo y lo paga todo el mundo. Y por supuesto, el quinto motivo es fiscal. Muchas veces no se nos olvidan los impuestos, nadie escapa de Hacienda. Y el déficit presupuestario de Estados Unidos de marzo, simplemente en marzo, fue de 164.000 millones de dólares. Y en la primera mitad del ejercicio fiscal de este año 2026, el acumulado era de 1,1 billones. Además, Reuters destaca que las economías del G7 están creciendo las tensiones por deuda elevada, mayores costes de financiación y mayores primas a largo plazo. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez cuesta más financiar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final gastan más de lo que tienen. ¿Y cuál es la realidad? Pues que si están sobredimensionados, tienen tipos más altos y encima hay más incertidumbre, el mercado empieza a cuestionar la sostenibilidad fiscal. Aunque sea de forma gradual, no es algo instantáneo. Estados Unidos mañana no va a dejar de pagar las facturas, pero el oro sirve como refugio frente a esto. Lo llevamos viendo no hoy, no mañana, los últimos 100 años. Y el sexto motivo es que, aunque haya volatilidad, los bancos centrales siguen apoyando el mercado del oro. Lo comentaba en el vídeo de ayer. China ha ampliado en marzo sus compras por 17º mes consecutivo y elevó sus reservas en 74,38 millones de onzas. Además, en este caso se ha informado hace una semana, como os he dicho, que los bancos centrales compraron en febrero 27 toneladas netas de oro y en este caso China siendo el que más pone la posición compradora. Es decir, que lo que nos encontramos es que casi el 40% de los bancos centrales, en una encuesta que ha hecho Reuters, está considerando no solamente mantener las compras, sino aumentar su exposición al oro. Por lo tanto, al final, si nos damos cuenta, si la inflación lleva a esta dirección, si los impuestos llegan a esta dirección, si en este caso los bancos centrales van a seguir presionando al alza, pues los motivos, por supuesto, parece que todos van al alza. Ahora bien, también hay que decir algo importante. El camino hacia los 5.000 dólares no tiene que ser lineal. No lo esperéis en un par de días. Puede ocurrir, por supuesto. Pero, de hecho, hoy mismo el oro sube apoyado por un dólar más débil y por la expectativa de que se retomen las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Ya ha dicho Donald Trump que este mismo martes va a haber una reunión. Pero al mismo tiempo, el mercado solo de aproximadamente una probabilidad de bajada de tipos este año. Incluso se habla de retrasar los recortes hasta el año 2027. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si el petróleo sigue alto, si además vemos que esas conversaciones no terminan de fluctuar y si encima puede que haya una ruptura de conversaciones, puede que el oro pueda verse lastrado porque el dólar termine de subir durante los próximos meses debido a estos catalizadores. Es decir, no todo es positivo, no todo va a favor del oro. Depende de la inmediatez de estas noticias y sobre todo de si el conflicto en Oriente Medio termina de solucionarse. Si se soluciona, la inflación quedará controlada. Si se controla, los tipos de interés podrán bajarse a finales de este año. De no hacerlo, pues podríamos estar ante ese escenario tan negativo que se plantea. Es decir, mi tesis, al final de todo, es que el oro puede ir a 5.000 dólares porque el mercado tiene delante una combinación muy difícil de ignorar, como os vengo diciendo. Inflación energética, crecimiento debilitándose, estrés fiscal, bancos centrados acumulando oro y una geopolítica que sigue sin resolverse. De verdad. Y como además el precio ya está muy cerca de este nivel, basta con que se mantengan, no todos, algunos de ellos, y que se retrasen otros motivos como comentarios de bajadas de tipos de interés para que el ataque a los 5.000 dólares se convierta en una cuestión de tiempo más que de probabilidad y los máximos históricos incluso podrían darse para finales de este año. Como siempre os digo, espero que hayáis disfrutado esta conversación, es un vídeo distinto, más íntimo con vosotros, pero que espero que os sirva para entender cuáles son los posicionamientos y por qué estamos viendo lo que estamos viendo estos días, que muchas veces es difícil de explicar. Así como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y seguirme en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Y dicho esto, nos vemos con más.